Bueno, en teoría se está grabando. Así que, Bueno, vamos a ver. bueno, hoy vamos a ver planeamiento, es una parte importante de la materia y no sé si les comentaron la semana pasada, este tema tiene un trabajo práctico que va a estar en dos partes. La primera voy a dar las consignas hoy para hacerlas, ya está subido en el campus con la fecha de entrega límite, que es el 1 de abril, es para hacer de a dos. Y la segunda parte va a ser para entregar casi seguro el primer parcial. Y este trabajo práctico cuenta como una tercer nota, como si fuese un parcial más. Uh-huh. Así que tenganlo en cuenta, sobre todo al momento, no sé si les contaron todo lo que es para promoción y eso, pero va a sumar como una nota más. No, claro, no va a entrar, sí, es lo que vos dijiste, sí. El tema planeamiento no va a entrar dentro del parcial, sino que se va a tomar como nota este trabajo. Así que. Y después también en el campus ya está subida la presentación que vamos a ver hoy. Así que yo siempre la subo, cualquier cosa. Bien. Bueno, como les comentaba, hoy vamos a ver lo que es planeamiento operativo. Es la unidad 6 del programa. Y vamos a arrancar por qué es planeamiento o qué es lo que ustedes piensan cuando escuchan la palabra planeamiento. Y ahí voy a necesitar que me vayan diciendo lo que piensan. Todo suma, cualquier cosa. Háganos quedar bien, que lo explicamos la primera clase, así que por favor. Habíamos hablado que en el planeamiento considerábamos los costos de oportunidad del capital, por ejemplo. Bien. ¿Qué más? Sí, era por ahí el primer paso dentro de lo que es la rueda pasado, futuro, presente para hacer una mejora continua de alguna producción. Es el primer paso donde se toman en cuenta los pasos a realizar. En presente sería. En el momento llegando al horizonte, todavía no llegamos de la campaña 23-24, pero ya estamos planificando toda la 24-25. Vieron que al principio yo les decía que se unen en un momento todas las etapas. Permiso, Sofi, hay solapamientos permanentemente. Acuérdense que la semana pasada vimos este concepto de campaña agrícola y lo repito porque la mayoría nos dijo que no lo sabían. Entonces, para una campaña agrícola, independientemente de las actividades que realice la empresa, podemos decir que el periodo sería julio de un año, julio 23, hasta junio del 2024, para la campaña 23-24, que es la que estamos cursando, que el horizonte sería junio del 2024, pero nosotros, como dice Sofi, ya hoy estamos pensando en la 2024-2025 en cuanto a planificación. Entonces, aprendemos también a esto de la campaña, ubicarla en esto que está explicando Sofi. Lo repito porque no lo sabían lo de campaña y tuvimos que explicarlo, entonces está bueno que esta clase de planificación lo afiancemos, ¿no? El concepto de campaña agrícola. Sí, eso se usa muy seguido, el término de campaña. Si bien no hay un momento exacto en el que se terminen todas las actividades y arranquen de vuelta, justamente porque lo más probable es que se siembre trigo y todavía capaz no se terminó la cosecha del maíz, pero bueno, se usa lo que es julio a junio, porque la mayoría del maíz estaría cosechado y solo tendríamos la siembra del trigo o de los julios de invierno de pina. Pero bueno, sí. Si hay algo que yo diga que no se entienda o que no se sepa, párenme las veces que sea necesario.
Ahora bien, nosotros tenemos este horizonte, pero puede pasar que se modifique por incertidumbres. ¿Cómo lo podemos ver esto más gráfico? Sí. Por ejemplo, yo tenía planeado que mi destete lo iba a engordar hasta, no sé, 300 kilos y después lo iba a vender, iba a hacer una recría a campo, pero la verdad que al momento del destete el precio de los rollos que tengo que comprar para el engorde es mucho más caro de lo que me sale, de lo que después voy a ganar cuando venda esos novillitos o novillos o vaquillonados. Entonces, por modificaciones sociales, económicas o climáticas, puede ser que nuestro horizonte se acorte o se alargue. Quizás yo iba a vender el destete, pero tengo pasto, me alcanza, puedo hacer una pequeña recría, entonces los vendo después como novillitos o novillos. Si bien nosotros siempre planificamos y hemos programado las cosas, pueden haber cambios por varios factores. Sí, la mayoría de las veces pasa eso, ¿no? Finalmente, ¿no? La planificación es un norte, es algo, un modelo, y que ojalá saliera todo así. Pero no sé, no me animo a poner un porcentaje, pero el 90% de las veces ese planeamiento tiene sus corrimientos y sus... Bueno, la realidad nos pone, como dice Sofi, distintos horizontes y bueno, tenemos que actuar, ¿no? Que replanificar, ¿no? Claro. Sí, sí. Pero bueno, a veces uno dice, ¿y por qué, para qué planifico? Bueno, justamente, como dijo Valo, como dice Sofi, es el norte. Fundamental. Sin planeamiento no sabemos hacia dónde vamos. Y yo lo que quería aclarar, que no la quise interrumpir a Sofi, pero bueno, la que se hizo por ahí, a ver, el productor agropecuario o la empresa agropecuaria siempre planifica. Lo que pasa, como dice Sofi, y no puedo decidir hoy, mañana voy a hacer trigo. Lo que pasa es que lo que tiene el productor es que planifica en el aire o en su cabeza. Pero este ejercicio que van a aprender, que van a hacer con Sofi, bajar a un papel, tener escrito lo más que se pueda de la planificación, incluso de los programas, bueno, cuándo hay que aplicar las vacunas a los terneros, cuándo, todo lleva una metodología que, bueno, que ayuda. Por supuesto que después la realidad nos va a correr de esa planificación, pero sin duda que habiendo una de base es mucho mejor. Y eso es lo que el productor tiene que entender. Lo último yo discúlpenme, yo quería agregar que esto un poco lo charlamos en la clase anterior, Valen, cuando si bien nosotros tenemos las etapas de planificación y la de control, existe un momento de ejecución de eso que planificamos. Entonces se van haciendo controles mientras se va ejecutando. Y esos cambios son de esos controles en la ejecución, ¿no? No necesariamente tenemos que esperar que se termine todo el ciclo que habíamos planificado para después controlar. Y bueno, y si no tomamos decisiones en ese momento, es muy probable que no nos acerquemos a lo que teníamos planteado como objetivo, ¿no? Sí. Un poco ya lo habíamos charlado. Y esto también puede pasar que empeore el estado, la situación, o que sea favorable, sea mejor de lo que nosotros habíamos planeado. Capaz habíamos planificado 3 aplicaciones de insecticida y solo necesitamos 2. Puede ser. Si es con la parte económica, debo reconocer y decir que por lo general puede llegar a cambiar para mal. Pero bueno, ojalá que no. Pero, por ejemplo, con los precios, el año pasado o el anterior, fue que subió mucho el precio del girasol. Entonces, mucha gente que había planificado una cosa cambió por más hectáreas de girasol. Y bueno, sí, como dice Rolo, hay un montón de cosas que en el medio tenemos que ir modificando y cambiando.
Y lo último, y te dejo, Sofi, que lo que dijo Valeria es de poner, y este ejercicio que Sofi les pide y que está bueno que ustedes se acostumbren a hacer, a ponerlo en el papel, saca un poquitito de la idea del que el productor tiene todo en la cabeza. El productor tiene todo en la cabeza y él solo sabe lo que tiene que hacer. Cuando hay algo escrito en papel, cuando hay algo impreso, hay muchos actores ya que saben lo que hay que hacer. Y eso es importantísimo. Información, la información volcada en papel y fuera de la cabeza del productor, créanme que cambia mucho o mejora la comunicación en la empresa. Eso. ¿Me escuchan? Sí. Ah, porque se me había entrecortado y dije, no sé si se me escucha. Sí. Sí. Estuviste siempre en silencio digo... un ratito. ¿Qué? Que estuviste en silencio un ratito, quizás fue eso. Que es muy útil muchas veces hacer el calendario anual e ir poniendo los momentos que tenemos, que es un poco lo que van a tener que hacer después en el trabajo práctico, pero para cada productor visualmente es muy bueno. Con respecto a los planes, tenemos planes de corto y de largo plazo. La palabra lo indica, uno más a corto y otro a largo plazo, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en los de corto plazo no se modifica la estructura de la empresa. No tengo que cambiar todos los alambrados o no tengo que instalar algo nuevo que modifique toda la estructura de la empresa. Por ejemplo, sembrar soja para cosechar, sembrar maíz, sembrar avena para hacer rollos, o determinar que voy a hacer, en vez de servicio a campo, voy a hacer inseminación artificial de tiempo fijo o inseminación artificial. Son planes que yo puedo realizar y no modifican la estructura general de la empresa. Ahora, cuando yo, el plan que tengo modifica la estructura, ya pasa a ser un plan a largo plazo. Por ejemplo, armar un tambo, pasar de hacer, no sé, una invernada a pasto a en corrales de encierre, feedlot, tengo que renovar toda la estructura, tengo que poner planta de balanceado, tengo que tener silos, incorporar riego en la agricultura. Son modificaciones que tengo que cambiar la estructura de la empresa en parte o total. Entonces van a llevar más tiempo, son planes de largo plazo. No tiene nada que ver con cambiar, si haces fina o gruesa, por ejemplo, lo cambias en último momento, eso no tiene que ver. No, en ese caso vos en realidad no estarías cambiando lo que es estructura, es todo lo que está en el piso, digamos. No tengo que cambiar alambrados, no tengo que cambiar aguadas, no tengo que cambiar molinos. Simplemente, en vez de sembrar trigo, voy a sembrar soja. Eso sería un plan a corto plazo. Listo, gracias. No, de nada. Después tenemos los planes permanentes y los planes transicionales. Los planes permanentes son los que yo puedo repetir y no se van a modificar. Yo puedo repetirlo una y otra vez. Son definidos, circulares, cerrados o estáticos y se realizan una vez que la empresa se encuentra estabilizada. Por ejemplo, bueno, todavía no vieron lo que es rotación de cultivos, pero cuando nosotros tengamos una matriz de rotación de cultivos que se repiten constantemente, eso sería un plan permanente. Siempre voy a hacer lo mismo. 4 años de agricultura, 5 años de pastura, por ejemplo. Y siempre se repiten y no se modifican. Por eso son cerrados o estáticos. Y los planes transicionales no son repetibles. Se realizan para ir de un lugar a otro, para cambiar la situación que tiene la empresa. Por ejemplo, bueno, principalmente se realizan cuando arranca una empresa. Si nosotros tomamos una empresa, viene alguien y nos dice, mira,
acabo de comprar este campo de 100 hectáreas, quiero que lo planifiques. Bueno, ese primer plan que nosotros hagamos va a ser transicional, porque seguramente tengamos que modificar cosas, armar, y no tengamos una base. De ahí, después, una vez que estemos estabilizados en el tiempo, podemos llegar a armar nuestro plan permanente. O, por ejemplo, era una empresa totalmente agrícola y se decide expandir arrendando nuevas hectáreas para hacer cría. Bueno, entonces voy a tener la compra de las madres, por primera vez los servicios, por primera vez los partos. Entonces va a ser todo un plan transicional hasta llegar en un momento donde nuestro circuito de cría ya esté completamente armado en nuestro plan permanente y que se pueda repetir en el tiempo. ¿Bien? Sí, sí. Acá tenemos las diferencias que tenemos entre los planes transicionales y los planes permanentes. Es bastante, lo tienen también en el libro y tienen también la presentación, pero ¿cuáles las mayores diferencias? Tengo en lo que es actividades, por ejemplo, yo voy a tener una actividad específica en un tiempo determinado. Voy a hacer soja en la campaña 23-24. En cambio, en mi plan transicional. En cambio, en mi plan permanente, yo voy a decir que voy a hacer soja. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer en la campaña 23-24, 24-25, 25-26, porque lo voy a repetir en los años. Entonces, no tengo una limitación a tal soja. Después tenemos lo que son los insumos. Tenemos insumos limitantes en los planes transicionales que están definidos por el tiempo, porque termina el plan en un momento. En cambio, en el plan permanente, como es cíclico, siempre voy a tener los insumos de una campaña a la otra, entonces no tengo limitaciones. En el periodo de planificación, o por supuesto lo que es permanente es multiperiódicos, porque, como venimos diciendo, lo voy a repetir cíclicamente. Y en el periodo de planificación transicional, por lo general es monoperiódico, un año de transición o 2, y puede llegar a haber casos en los que sean multiperiódicos. Por ejemplo, quiero implantar, yo estoy en Corrientes, tengo un campo ganadero y quiero pasar a hacer un campo silvopastoril. Entonces quiero implantar árboles para hacer un sistema silvopastoril. Bueno, hasta que todo el crecimiento de los árboles llegue a estabilizarse, voy a tener, no me acuerdo si en Corrientes son 8 o 10 años, para llegar a estar en mi etapa de permanente. ¿Qué más? Bueno, después sí, está definido por un momento específico el horizonte de planeamiento. Sé que voy a terminar en tal momento en mi plan transicional, en mi plan permanente es continuo, entonces no tengo un horizonte definido. ¿Qué etapas tenemos en la planificación? Son 4 etapas. Primero, nosotros necesitamos formular el objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo de la empresa? Nosotros podemos querer minimizar costos, que no es lo mismo que maximizar ventas. Podemos querer reducir la actividad, me quedó mal escrita la palabra, o podemos querer reducir el empleo o el capital. Yo quiero disminuir la cantidad de dinero que pongo en la empresa o la cantidad de gente que trabaja. Entonces, mi objetivo es poder manejar las mismas 100 hectáreas, pero de una forma que sea compatible con tener 2 empleados menos. O quiero pasar de 100 hectáreas a 50. O quiero lograr achicar los costos de producción que tengo o maximizarla. Una vez que nosotros tenemos nuestro objetivo, vamos a buscar
por qué método yo voy a seleccionar mi plan. Puedo buscar un mayor margen bruto, una mayor rentabilidad, puedo realizar mediante programación lineal o diferentes métodos que me van a dar cuál es el plan que mejor se adapta a mis necesidades. Sé que margen bruto, rentabilidad, programación lineal son palabras que todavía no lo vieron, los van a ver recién la semana que viene y la otra, pero son diferentes métodos de selección. Confíen en mí. Después llega la parte que quizás es más importante, que es la definición del plan, propiamente dicho, que es elegir qué alternativas se van a llevar a cabo en la empresa para poder tomar la decisión. Y después confeccionar el programa. El programa, ¿se acuerdan que lo habíamos hablado? Que es dónde, quién y qué se va a realizar. Bien. Para confeccionar el programa tenemos que tener las siguientes cosas en cuenta. Las ventajas que tenemos son que obliga a pensar a la coordinación de las acciones. Lo que decíamos antes, si yo tengo, por ejemplo, un solo empleado que sabe manejar maquinaria, no voy a poder sembrar en 2 lotes a la vez, o si yo tengo una sola sembradora. O no voy a poder sembrar en un lote y pulverizar en otro. Entonces tengo que realizar una coordinación de saber, bueno, tal día tal empleado puede hacer tal cosa, tal día tal otro. Y saber también es muy importante acá cuánto tiempo me lleva cada una de las actividades. ¿Cuánto tiempo me lleva, por ejemplo, inseminar no sé, no es lo mismo inseminar un lote de 100 vacas que inseminar un lote de 1000 vacas o de 500. Entonces, todas esas cuestiones las tenemos que tener en cuenta al momento de planificar, de programar. También tenemos que nos va a ayudar a determinar la incidencia de los recursos en distintas alternativas de uso, para poder hacer un poco también con lo que venía diciendo de la mano, y también en esta parte de acá, que favorece la identificación de recursos limitantes, momentos críticos y su valoración. Cada una de las producciones que nosotros trabajemos tienen momentos críticos. Hay muchas veces que ese momento crítico se puede llegar a solucionar teniendo mayor cantidad de empleados. Perdón. Entonces, una de las opciones sería, bueno, en esta época, no sé, en la época de parición, yo voy a contratar una persona más en el establecimiento para que mi recurso, que es limitante, deje de serlo. Otra, por ejemplo, que nos sirve mucho para la actividad, cuando nosotros tenemos un planeamiento y una programación realizada, es con el tema de los insumos. El precio de los insumos varían muchas veces a lo largo del año, y en el momento de siembra, por lo general, por ejemplo, los fertilizantes suelen subir el precio. Pero si yo, en marzo, ahora, que el fertilizante tiene un menor valor, sé cuánto voy a sembrar, tanto de fina como de gruesa, puedo llegar a anticiparme y tener un mejor precio. Y eso me va a ayudar a uno de los objetivos que habíamos dicho, que es disminuir mi costo en la actividad. Esa es una de las tantas cosas que nos va a facilitar o que nos puede servir tener nuestro plan y nuestro programa. También facilita el control de los tiempos asignados. Y después tenemos las fases de formulación para un programa. Serían como las etapas que tenemos que ir haciendo. Tenemos que primero identificar qué acciones vamos a realizar en toda la campaña. Ya las vengo nombrando bastante, pero hacer un barbecho, hacer una siembra, fertilización, pulverización, varias pulverización para cerrar surco, insecticida, fungicida, cosecha y venta de cereal, sería en lo que es agricultura. Después, todas las acciones, una vez que las tenemos identificadas, ir desglosando por fases o etapas o momentos. Entonces tenemos el momento de siembra, el momento de los barbechos, el momento de la cosecha. Una vez que tenemos todas las fases, las vamos a ordenar secuencialmente
y vamos a hacer especificación de qué tenemos que hacer en cada etapa. Entonces, por ejemplo, yo en el barbecho voy a hacer un barbecho químico que voy a aplicar 2,4-D, cletodin y glifosato. Bueno, entonces voy a especificar qué es lo que voy a hacer. Después, el tiempo de ejecución de cada una de estas fases. Esto también es muy importante, pensando ahora en otra producción, por ejemplo, en lo que es cerdos, que tienen tiempos fijos de producción. Entonces yo ya sé que en maternidad van a estar tanto tiempo, que en cada momento, entonces lo puedo tener más fino los tiempos. Después, lo que vengo repitiendo, que es la ejecución de tareas con el personal de la empresa. Yo no puedo pretender que uno solo haga el trabajo de dos, y por otro lado, si tengo dos y solo necesito a uno, bueno, buscar qué otra tarea o qué otra fase ocurre en ese momento para poder asignarle otra tarea, otra labor al personal. Después es la parte en la que yo les decía que se realiza el control, digamos, del plan que estamos armando. Vamos a ver la consistencia entre los planes de ejecución programados y los establecidos en el plan. Si no coinciden, tenemos que cambiarlos o tenemos que ver de qué forma modificarlos para que sean compatibles entre los recursos, el personal, recursos esperados, y si no coinciden, lo revemos o lo reformulamos hasta que sea viable y ahí se pueda llegar a tomar la decisión. ¿Alguna duda? No, Sofía, vamos bien. Vamos bien. El ejercicio. Hubo un par que se subieron después. Tenemos un ejercicio con fecha de entrega, el 1 de abril del 2024. Ya está cargado en el campus. Y ahora lo vamos. Se hace en grupos de 2 alumnos. Elijan ustedes con quién quieren hacerlo. Lo único después nos van a tener que avisar ahora en los próximos días con quién lo haga. La idea es que a ustedes los van a contratar como asesor de un establecimiento. Tienen que planificar la campaña 24-25. Vamos a tener un establecimiento mixto, agrícola-ganadero. Tiene 500 hectáreas y posee un parque de maquinarias propio. Tiene un montón de aristas que las pueden definir ustedes. No me gustaría ver que 2 campos sean iguales. Nosotros les vamos a dar una planilla de Excel, un software que van a tener que realizar un plan permanente del establecimiento, marcando mes por mes qué actividades van a realizar y completar las hojas de agricultura y ganadería con datos físicos, no financieros. En ninguna parte les vamos a pedir un dato económico o financiero de plata. Es todo datos físicos o de programación, de planificación. ¿Me siguen? Sí. Agrego una cosita, Sofi, para que sepan, la idea entre todos fue que a partir de administración ustedes puedan empezar a usar el soft del taller. El taller tiene un soft que muchas veces cuando llegan al taller no les resulta o les resulta más difícil. Entonces, bueno, dijimos, ¿qué tal si empezamos utilizando, después van a tener que usar distintos soft, pero bueno, ¿qué tal si empezamos utilizando este cuatrimestre el soft que ustedes después, más adelante, vayan a tener que trabajar en el taller cuando les toque analizar un caso específico y concreto? Acá ustedes lo van a armar, digamos, ¿no? No es que les van a dar un caso y analizarlo. Pero bueno, nos pareció que era una buena oportunidad como para que empiecen a familiarizarse con el programa. Que está cargado, Sofi lo subió al campus. Sí. El software tienen que completar las hojas que dicen datos, planificación, agricultura, forrajes, rodeo y ganadería. Acuérdense la fecha de entrega.
Cada grupo va a tener un lugar específico donde tienen que ubicar el campo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo sembrar trigo en el norte de Córdoba que en el sur de Buenos Aires o que en La Pampa o que en Entre Ríos. Quizás puede llegar a ser más similar todo lo que es ganadería, pero vamos a poner diferentes ciudades o ubicaciones para cada uno. Hay un listado. Si alguno me dice, mira, yo quiero hacerlo en tal localidad que no está en el listado, no hay problema. La idea es para que no se repita la localidad, por eso pusimos el listado. Tenemos que contemplar una rotación de cultivos, no puede ser todo soja, no puede ser todo maíz, no puede ser todo trigo. Tenemos que ustedes determinar cuántas hectáreas van a destinar a cada actividad, ya sea agricultura y ganadería, y dentro de esas hectáreas, cuántas, por ejemplo, de las hectáreas que hagamos de agricultura, cuántas a cada uno de los cultivos. También ustedes son libres de determinar cantidad de cabezas y vientres, momentos de compra y venta de animales, momento de compra de insumos, momento de venta de granos, momento de siembra, de cosecha, de pulverización, de fertilización. Si lo quieren que la parte ganadera sea cría, si quieren que sea recría, compran terneros, engordan y venden, si quieren que sea un feedlot, si quieren que sea un tambo. Pueden armarlo como ustedes quieran. Eso no tiene ninguna limitación. Y dentro del Excel, que ahora igual lo vamos a ver, las celdas color rosa son las que tienen que completar. Lo vuelvo a repetir, todos los datos son físicos o teóricos. Ningún dato que se les pide es monetario. ¿Bien? Perfecto. Perfecto. La fecha de entrega es el 1 de abril. Estas son las localidades que pusimos a modo de ejemplo. Sofi, si querés, no sé, digo, por ahí la modalidad es a través del aula, está preparado para entregarlo por ahí, tiene la fecha de vencimiento. Si querés después mostrarles, o tengo yo acá el aula, si querés después lo mostramos. Sí, tienen cargado, la fecha de vencimiento es el 1 de abril a las 6 de la tarde. Pero Aparece ahora lo... ¿Cómo? Aparece un cartel que dice actividad pendiente. Claro, apretás ahí y te lleva tenés un lugarcito que te dice ir a la actividad, y ahí cuando vas a la actividad, por eso ahora termina de explicar y lo mostramos, así vemos también por dónde va a entregar y todo. Bueno, estos son, pero esto lo voy a mostrar. Espera, Sofi, un segundito, voy a hacer stop